Hoy vamos a hablar de una leyenda que comparten México, Argentina y otros países centroamericanos. Una criatura fantasmal conocida como el Cadejo. Es un perro muy grande que puede ser blanco o negro. Tiene unos inquietantes ojos rojos y unos colmillos enormes y afilados. Su origen está directamente relacionado con los nahuales, un importante elemento dentro de las culturas mesoamericanas. Este término tiene dos posibles interpretaciones. Por un lado, se dice que son brujos con la capacidad de transformarse en animales, y por otro, hay la creencia de que cada uno de nosotros nacemos con un espíritu animal que se encarga de protegernos y orientarnos, un nahual. Esa última acepción, sumada a la creencia local en los Xoloitzcuintle, un tipo de perros que acompañan a las almas de los difuntos, se mezclaron con las costumbres españolas. En algunos países se cree en la existencia de dos cadejos, uno blanco y otro negro, y en esto tiene que ver mucho el cristianismo, simbolizan un ángel y un demonio. El cadejo blanco acompaña a los trasnochadores buenos para que lleguen a salvo a casa, y los sigue desde las sombras para protegerlos, de forma siempre discreta. Por contra, el cadejo negro asusta y ataca a las personas de mala voluntad que están a altas horas fuera de sus hogares. Se dice que si ambos cadejos se encuentran, se enzarzan en una terrible batalla en la que normalmente el negro cae muerto, para que el alma a la que protege el blanco llegue a salvo a casa. Aunque sería raro que se enfrentasen entre sí, ya que buscan distintos tipos de personas. En algunos lugares al blanco se le atribuye también la función de evitar que el negro robe el alma de los recién nacidos o niños pequeños que viven en zonas alejadas. Se creen las dos versiones en países como Guatemala u Honduras, pero solo en el negro en México o Argentina, entre otros. Precisamente en México esta leyenda tiene mucho peso, sobre todo en el estado de Chiapas. Se cree que algunos brujos tienen la capacidad de convertirse en cadejos para realizar el mal. También algunos humanos pueden serlo a través de la maldición de un padre o un pacto con el diablo. Concretamente, ese acuerdo con Lucifer lo hizo una joven despechada que quiso transformarse para vengarse de su exnovio. Después de atemorizar a su antiguo prometido, acabó siendo descubierta. La golpearon y la dejaron colgada de un árbol. Con la luz del día, recobró su forma habitual y todos conocieron su identidad. Se sabe cuando el cadejo está cerca por su fuerte hedor y porque los perros de la zona lloran sin parar, ya que es tan terrorífico que se come a sus crías. Por eso la gente del lugar esconde a sus cachorros. Siempre aparece de noche y en caso de toparnos con él, debemos caminar con los pies juntos. Por muy incómodo que sea, nos puede salvar de la muerte. Si se acerca mucho, en México recomiendan escupir en la palma de nuestra mano y ofrecerle el escupitajo. Más al sur, en Argentina, tienen su propia versión del cadejo y se conoce como el perro familiar. Es negro y muy grande y porta unas ruidosas cadenas que avisan de su presencia. Esta criatura se asocia directamente con el diablo y aparece siempre después de medianoche. Una vez que se come a una persona, no para hasta devorar a todos los miembros de su familia, por lo que es muy temido. Diferentes versiones de un ser que tiene atemorizadas a muchas comunidades en América Latina. Lo mejor será actuar siempre con buena voluntad para que por lo menos contemos con la protección del cadejo blanco. ¿No creéis, tic-tackers? Mi papá cuenta que cuando él era un niño vivía en un jacalito en la sierra y se dedicaba a vender leche bronca, acompañado de un burro llamado Caballito. Todos los días salía a las 4 de la mañana rumbo al pueblo para vender leche lo más temprano posible, pero cierta ocasión se levantó para ordeñar a su vaca y al llegar a su pequeño establo, vio al burro inmóvil, literalmente parecía una estatua. Se acercó y le habló, pero el burro no respondía hasta que lo tocó. El burro estaba completamente helado. Llamó a su papá para revisarlo y él solo le dijo que ese burro estaba hueco. Mi papá no entendió qué quería decir, pero horas más tarde hicieron un gran hoyo y enterraron al burro. A la mañana siguiente, mi papá se levantó aún más temprano para ordeñar a la vaca, porque ahora, sin ayuda del burrito sería más difícil. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que al entrar al establo, vio al burro ordeñando a la vaca. Cuando esa cosa vio a mi papá, de una mordida le arrancó una pata a la vaca y se fue corriendo. Inmediatamente llegó el abuelo y mi papá se quedó en shock. La vaca tuvo que ser sacrificada, pero no se la pudieron comer, porque el abuelo dijo que aquella cosa que la mordió era algo diferente a un nahual, porque tuvo que poseer primero el cuerpo de nuestro burro para usar su forma. Ese mismo día, quemaron el establo junto al cuerpo de la vaca, pero mi abuelo desenterró al burro para cortarle la pezuña y esparció sus restos por toda la cerca que rodeaba la casa. Y desde ese día, por todo el pueblo comenzaron a desaparecer animales de granja. Algunos de ellos aparecían en el monte mutilados o mordidos, y la gente se lo atribuyó al chupacabras.
pero nosotros sabemos que fue aquella cosa con el aspecto de nuestro burro. Buenas noches a todos. Antes de comenzar, los pondré en contexto. Yo comencé a trabajar como guardabosques hace un tiempito. A mí me encantaba ese tipo de trabajo, a mí me encanta mucho la naturaleza, pero un día de estos, me tocó trabajar junto con otro compañero, le pondremos de nombre Joe, para no revelar su verdadero nombre. Bueno, la primera vez que trabajé con él, fue cuando ocurrió todo esto que les voy a contar. En la noche, yo me encontraba con Joel platicando, ya saben, cosas de pesca y actividades de senderismo. Pero de repente, Joel me puso una mirada seria, me dijo: ¿Crees en Dios, Carlos? Mi familia es italiana e irlandesa, tan católica como puede ser. Mi respuesta fue un sí instantáneo. Joel me miró serio, y trituró el cigarro en la parte de metal del porche y dijo: Pero del diablo estoy más seguro. Porque lo he visto, y él vive en esos bosques. Pensé que Joel estaba siendo exagerado y me reí, pero me dio una mirada fría y obscura y premonitoria. Verás a lo que me refiero muy pronto, dijo, deshaciéndose del cigarro en el cubo de basura que estaba dentro de la cabaña. Durante el primer mes, después de eso que dijo Joel, casi logré convencerme de que sus aterradoras palabras no eran más que una broma de bienvenida, una especie de iniciación para asustarme. Sí, eso debía de ser. Rápidamente me acostumbré al ritmo de la vida de guardabosques, patrullar los bosques, despejar senderos, pero no todo era alegría. Cazadores furtivos y milicias antigubernamentales, entrenando ilegalmente en el parque, no eran amigables en los mejores momentos, pero después de 18 años en la fuerza, esos tipos no me asustaban. Lo que me asustó hasta el punto de denunciar este trabajo, sucedió una noche tarde. Esto sucedió una noche de agosto, eran casi las 10 de la noche, cuando la estación de guardabosques llamó. Dijeron que una familia se había separado de su pequeña hija, y necesitaban toda la ayuda posible, para iniciar una búsqueda. Estaba instantáneamente despierto, me reuní con Joel, y nos guiaron a seguir una fuente de arroyo, cerca de donde la familia, por última vez había visto a su hija. Yo iba equipado con una linterna. Había actividad de osos negros en la zona, así que tenía sentido ir armado. Mientras nos dispersábamos a lo largo del arroyo, y me separé poco a poco de Joel, escaneando el bosque con mi linterna, vi algo de color rosa, totalmente fuera de lugar, grité que había encontrado algo. Pero, cuando moví mi linterna hacia la parte de arriba, desearía hasta hoy que nunca lo hubiera hecho. Había encontrado a la niña, pero estaba despedazada, y dispersa por el claro. Lo que mi linterna había captado, era su brazo, ya no unido, con un pedazo de su camiseta rosa. Había visto violencia de pandillas horrendas, pero nada superaba la brutalidad de esa escena, me atraganté, y fue cuando lo escuché. Un extraño sonido de arrullo y el crujir de huesos pequeños. Mi sangre al instante se heló, mientras dirigía mi linterna hacia esa dirección, y sentí como si mi alma estuviera en mi pecho, parado, fácilmente como a 6 pies de altura. Estaba esta cosa. Esa es la única forma en la que pueda describirla. Era alta pero extremadamente demacrada, tan delgada como un poste de luz. Todo lo que se podía ver eran sus costillas, sobresaliendo de su carne gris putrefacta. Sus pies eran hendidos, pero sus manos eran casi humanas, con unas garras muy repugnantes en lugar de dedos. Su cabeza, es lo que aún en día me atormenta en mis pesadillas, en lugar de una cabeza normal, parecía más bien un cráneo de venado, con una enorme cordialmenta de 8 cuernos o más puntas. Su boca estaba llena de dientes en forma de garras. En sus mandíbulas, colgaba un trozo de la niña, mientras este me veía con intenciones de despellejarme.
Luego la criatura lanzó otro maldito urulato y dio un paso hacia mí. Grité, y tan rápido como pude, me dirigí hacia mi revólver, pero en un abrir cerrar de ojos, desapareció, desvaneciéndose entre la maleza del bosque. De pronto, Joel junto al grupo de búsqueda me encontraron bastante herido, considerando que, aparentemente y sin darme cuenta, había disparado todo el cartucho de mi revólver en el bosque ahora vacío, y había estado llorando. Cuando expliqué lo que había sucedido, mentí, sobre todo a mí mismo, diciendo que había visto un oso negro, pero eso definitivamente no es lo que recuerdo. Sea lo que sea, eso no era natural, y no era de este mundo de los vivos. Desde ese día, renuncié a mi trabajo, y hasta hoy en día, oro para que sea lo que haya visto, haya sido alguna visión o algo por el estilo. Pero para esa pobre niña, fue muy real. Esto pasó de madrugada, me encontraba saliendo de mi trabajo, eran como las 2 de la madrugada, estaba caminando por una calle muy oscura y sin nadie que me pudiera hacer compañía, ni siquiera pasaban carros, estaba completamente solo, todavía me faltaban como 15 minutos para llegar a mi casa, de repente me llegó un escalofrío, sabía que algo no andaba bien, volteé para ver si nadie me estaba siguiendo, de repente se escuchó un grito muy aterrador, eso hizo que me quedara paralizado por un momento, y entonces vi como una mujer salía de un callejón gritando, pensé que necesitaba ayuda, pensaba que le habían hecho algo, o tal vez que tuvo un accidente, me acerqué y estaba llamándola, pero no me hacía caso. Cuando la vi perfectamente, me dio otro escalofrío al ver que esa mujer no tenía pies, y en ese preciso momento ella me volteó a ver, y empezó a gritar muy fuerte, entonces me eché a correr y no paré hasta llegar hacia mi casa. Entré y cerré con seguro, las piernas me dolían mucho, esa noche no pude dormir, y no sé qué hubiese pasado si esa mujer o lo que sea que fuera, me hubiera alcanzado. Estábamos junto al río, la fogata ardía y las llamas se agitaban. Sonaron las campanas anunciando las 11 de la noche. De repente todo quedó en un silencio sepulcral. Ya nadie reía, nadie hablaba. Solo permanecía el susurro de un viento helado. Entonces, una mujer emergió de entre los árboles. Se escucha un quejido ahogado y doloroso. ¡Ay, mis hijos! ¿Ya sabéis de quién se trata? Estamos hablando de La Llorona, una mujer con aspecto fantasmagórico, vestida de blanco con cabellos largos y oscuros, que flota en el aire con un suave velo que cubre su horripilante rostro. Se aproxima por el oeste y se dirige hacia el norte, vagando y llorando por las calles. La Llorona es un espectro del folclore latinoamericano que, según la tradición oral, se presenta como el alma en pena de una mujer que perdió a sus hijos y se dedica a buscarlos, asustando a la gente con su sobrecogedor llanto a quienes la ven o escuchan. Una historia triste, un cuento de horror, desamor y traición que se ha ido pasando de generación en generación. Esta leyenda cuenta con muchas variantes según la región, pero todos concuerdan que se aparece deambulando cerca del agua y que sus lamentos son atronadores. Una de las versiones más populares cuenta la historia de una hermosa mujer de origen humilde que era amante de un caballero de la nobleza. Durante un tiempo fueron felices y tuvieron 3 niños, pero un día el hombre los abandonó sin dar explicaciones. Al poco tiempo supo que se iba a casar con otra. Este engaño destrozó el corazón de la hermosa mujer. Afligida, decidió tomar venganza de la forma más cruel que se le ocurrió. Una noche, la mujer despertó a sus pequeños hijos y se los llevó a pasear cerca del río que se encontraba próximo a su casa. Ciega por el coraje, una terrible ira se apoderó de ella, y sintió cómo todo el amor que les tenía se transformaba en odio, y los ahogó hasta que los dejó sin vida. Al instante reaccionó, y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y se metió hasta que el agua cubrió por completo su cuerpo. Emitió el escalofriante grito y desapareció. Desde ese momento la Llorona se convirtió en un alma errante que vaga por las calles en busca de sus niños perdidos, lamentándose y gritando su pérdida, de ahí el nombre. Se habla de que la Llorona atrae a los niños que se portan mal, para llevarlos al río como ofrenda para conseguir el perdón. Y a los hombres y mujeres adultas los seduce con su belleza para vengarse de aquel que la traicionó.
Pero cuando tratan de quitarle el velo, descubren su rostro pálido y demacrado, con ojos que parecen hurgar en lo más profundo del alma y los atrapa en sus lamentos. Son muchas las personas que a lo largo de los años han asegurado haberla visto o escuchado sus gritos. Su historia sigue aterrando a niños y niñas, pero también a adultos. El origen de la Llorona no está nada claro. Las culturas antiguas creían en seres fantasmales que se aparecían en las orillas de los ríos. Algunos historiadores consideran que en México, la Llorona puede tener sus raíces en la Cihuacóatl, diosa de los mexicas, mitad mujer y mitad serpiente, quien según la leyenda, emerge de las aguas del lago Texcoco para llorar a sus hijos. Y aunque en México la Llorona es una de las figuras más importantes de la cultura popular, son muchos los países que cuentan con una leyenda similar. En Chile se la conoce como la Pucuyén, ánima que se cree que llora eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos a muy corta edad. A este espectro solo pueden verlo gente cercana a la muerte o personas con habilidades especiales. En Colombia se habla de la Tarumama, el fantasma errante de una mujer que recorre los valles y montañas, cerca de los ríos y lagunas, vestida con una bata negra que la cubre hasta los talones. Su rostro es una calavera aterradora, y en las cuencas de sus ojos giran dos bolas incandescentes. Lleva en sus brazos el cadáver de un bebé, y llora lágrimas de sangre. Estos son solo algunos ejemplos. En otros países como Venezuela, Uruguay, Argentina, Panamá, El Salvador, Honduras, España y Costa Rica, también existe la leyenda de la presencia fantasmal de esta joven errante. Tic-Tackers, ¿en vuestro país también se cuenta la historia de la Llorona? ¿Qué otras leyendas populares os gustaría que contáramos? Escribidlo en los comentarios. Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror, Tic-Tackers. En esta ocasión nos vamos a poner románticos para contaros una trágica historia de amor. La oscura leyenda de dos enamorados que cubrió de muerte el rincón de una bella localidad en Latinoamérica, el Callejón del Beso, en la ciudad de Guanajuato. Situada en el centro de México, a unos 350 kilómetros de la capital, es una villa tradicional llena de encanto, sobre todo en su centro histórico. Cruzada por callejuelas empedradas y repleta de bellos edificios coloniales y escalinatas, el lugar es un auténtico laberinto. Hay un famoso callejón que tiene la peculiaridad de medir solo 68 centímetros de ancho, y sus balcones están casi pegados. Allí las parejas siempre se detienen en el tercer escalón para darse un beso de amor. La tradición dice que los que lo hagan disfrutarán de su romance para toda la vida. Surge de una leyenda antigua, de la época colonial. Cuenta que en ese mismo callejón vivía una bella muchacha, Doña Carmen, hija única de un hombre avaro e intransigente. No dejaba que ningún pretendiente se acercara a ella, y la mantenía encerrada en casa sin poder disfrutar de su juventud. Algunos dicen que era porque en el pueblo vivían muchos mineros y no quería que su hija se enamorase de uno de ellos. Solo cedería su mano a algún exitoso comerciante o cualquiera con riquezas. Pensar que podría juntarse con un simple aldeano sin recursos le llenaba de ansiedad. Otras versiones cuentan que la mantenía alejada de otros hombres solo para que se quedase en casa y cuidara de él en su vejez. Únicamente la dejaba salir los domingos para asistir a misa, acompañada de su nana, Doña Brígida, una vieja señora que la amaba y cuidaba como si fuera su propia hija. En una de estas salidas fue cuando conoció a Don Luis, un galante pero humilde minero, y se enamoraron al instante. Se veían en el templo, a escondidas del padre y con la complicidad de Doña Brígida. Pero un día en el que el joven cortejaba a Doña Carmen, ofreciéndole agua bendita de sus manos, fueron descubiertos por el amargado anciano. Este la encerró en casa, asegurando que la mandaría a España, a casarse con un viejo y rico noble, cuya fortuna sería una ayuda para el patrimonio cada vez menor de la familia. La doncella aceptó sumisa su encierro, siempre en compañía de su fiel nana. Lloraba desde el balcón de su habitación, y Doña Brígida le prometía que nunca permitiría que la llevasen a España contra su voluntad. Don Luis se enteró de dónde vivía, y acudía a escondidas de noche para dedicarle dulces serenatas que terminaron de enamorarla. También empezaron a intercambiar cartas en secreto, con la complicidad de la nana, pero aún así era inútil. Estar separados se les hacía insoportable. Un día, al pasar por el callejón, el enamorado pudo ver que el balcón de la habitación de Doña Carmen casi se rozaba con el de la residencia de enfrente, quedando a escasos centímetros de distancia. Se dio cuenta de que tenía la posibilidad de volver a estar cerca de su amada si compraba esa casa vecina. Le hizo varias ofertas a su dueño para comprarla, pero recibió constantes negativas. Finalmente el precio fue tan alto que tuvo que dar el patrimonio de toda su vida a cambio.
pero valió la pena cuando al salir al balcón y extender su mano, pudo tocar con los nudillos la ventana de enfrente. La sorpresa de doña Carmen fue enorme cuando al asomarse se vio a tan corta distancia del hombre de sus sueños. Allí mismo se juraron amor eterno y prometieron pasar cada noche juntos, sellando el pacto con un apasionado beso. Con el paso de los días, el padre de la muchacha notó el cambio de actitud en ella y sospechó que algo pasaba. Decidió espiarla de noche, cuando se fuese a dormir, y así descubrió cómo salía al balcón y se rendía a los brazos de don Luis. Lleno de rabia, cogió un puñal afilado y se dirigió a su habitación. Tuvo que forcejear con doña Brígida, que se jugó la vida por impedir que entrase, defendiendo a su protegida. Pero finalmente el anciano se deshizo de ella de un empujón, arrojándola contra la pared, y fue directo al balcón. Separó también a los dos enamorados y con furia clavó el puñal en el corazón de su propia hija, que lo observó con una mirada vacía. Emitió un alarido de dolor y se desplomó sobre el balcón. Don Luis, que enmudeció de espanto, la agarró entre sus brazos y la notó fría e inerte. Con lágrimas en los ojos, se inclinó para besar por última vez sus pálidos y fríos labios. Después de aquello no pudo soportar seguir viviendo y se arrojó a la boca del pozo más profundo que había en la mina de la Valenciana, cerca de la ciudad. Desde entonces se cuenta que algunas noches se puede ver el espíritu de los dos enamorados, que regresan para reencontrarse y revivir su amor. Una pasión que sobrevive al paso del tiempo y a la muerte en el callejón del beso. Una familia regresaba de una fiesta ya muy tarde, estaba muy oscuro y la familia lo único que quería era regresar a su casa a descansar, pero todavía les faltaba mucho para llegar a su casa. Los pequeños estaban muy asustados por la oscura noche, y porque para llegar a su casa, tenían que pasar por un bosque y a los pequeños les asustaba mucho el bosque de noche. El Papa, para tranquilizar a sus pequeños, prendió la radio y puso música y los niños se empezaban a tranquilizar un poco. Pasaron unos minutos cuando de repente, la calma se desapareció, cuando en la radio dijeron que un psicópata se había escapado de un psiquiatra y entonces todos en el auto se asustaron mucho. El Papa volvió a poner música y entonces paró el coche para ir al baño. Los pequeños se quedaron dormidos al poco rato. Pasaron 20 minutos y al poco rato uno de los pequeños se despertó al oír unos ruidos extraños arriba del carro. El pequeño despertó a su hermano. Los dos se asustaron al ver que sus papás no estaban y además por los ruidos que sonaban arriba del auto. Los niños se asustaron al escuchar que ahora eran golpes fuertes los que se oían. Los pequeños no pudieron más y salieron del coche muy asustados y al voltear a ver el auto, se llevaron el trauma de sus vidas. Había un tipo golpeando el auto con las cabezas de sus padres.